Pues para hablar de lo que está ocurriendo en este país, vamos a hablar con Hamid Alchi, que es empresario sirio, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Y también con Maravilla Aguiar, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Maravilla, vemos las últimas noticias que nos llegan desde Siria. Ya son 6 años lo que se cumplen de este conflicto. Ya está metido Estados Unidos, Rusia también se está posicionando. ¿Podemos decir que estamos en guerra? Sí, yo, en mi opinión, desde luego, yo creo que sí, que estamos en guerra. Hay desde luego un eufemismo que se repite en la prensa. Conflicto de Siria, yo creo que incluso es una falta de respeto hacia el país, porque no es un conflicto, es una guerra. Es decir, que los cientos ya de miles de personas que han fallecido, desgraciadamente, y todos los refugiados, todos los que han tenido que abandonar el país, todo ese sufrimiento, desde luego hay que hablar de guerra. Pero al final, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿O no hay ni buenos ni malos? Yo creo que habría que hacer un poco una retrospectiva mínima, aunque sea histórica. Esto arranca en el año 63, cuando el Partido Socialista Baath gana las elecciones, y 3 años después el ministro de Defensa, precisamente tras un golpe de Estado, se convierte en primer ministro. Es Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. Y ahí arranca esa especie de dinastía, entre comillas. Bashar al-Assad, el actual primer ministro o presidente, era del gusto de Occidente, era una persona apoyada por Occidente. Y bueno, arranca por ahí. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos y un poco a rebufo, si pudiéramos decir Europa, cuando estalla la primavera árabe en 2011, esos acontecimientos perturban muchísimo a la administración estadounidense, y entonces hace que ponga muchísimo dinero y muchísima logística para frenar lo que a ellos les parecía que iba a ser una explosión rebelde, ¿no? en esa zona, ¿no? No solamente en ese país. O sea, que al final podemos hablar que hay intereses económicos detrás. Yo creo que sí, sobre todo lo que estábamos ahora mismo comentando, señora Alchi, estábamos hablando un ratito previo, y efectivamente yo creo que lo más dramático es que las grandes potencias se han adueñado del conflicto, de la guerra, dejando a Siria, ese gran país que siempre fue y que espero que vuelva a ser, dejándolo pues a merced de esos intereses económicos, estratégicos, políticos, muy complejos, es verdad, que tampoco se pueden analizar de forma muy sencilla porque son tremendamente complejos. Hamid Alchi, ¿cómo ve usted? Usted nació en Siria a los 19 años, se fue del país, pero es un país que suele visitar. ¿Cómo lo ve desde aquí, desde las Islas Canarias, lo que está ocurriendo en su país natal? Hombre, penoso, un desastre, pero el motivo principal es totalmente económico, porque si Europa depende del gas ruso, había un interés tremendo de Estados Unidos y de Europa de que el gasoducto de Qatar que pase por Siria para poder competir con el gas ruso, y la amistad que hay entre Siria y Rusia, pues han pedido de que permitan este paso del gasoducto que pasar por Siria. Y como no lo han dejado pasar, pues este es el motivo principal de iniciar la guerra y pensar en derribar al presidente y poner otra persona, o dividir Siria y hacerlo pasar por otro lado. Y este es el motivo principal del ¿Y cuando del ve estas imágenes de cómo se ha destruido su país? Pues te da pena, lloras y dices, y te sientes impotente, porque estamos viendo en las noticias todo lo que pasa en Siria lo deciden dos potencias fuera de Siria, pues se sientan Rusia y Estados Unidos y deciden si bombardear por aquí o el otro, y cuando hay uno de los dos bandos que está más fuerte, le pegan un golpe duro para que vuelvan a estar nivelados y que siga esta guerra, y tienen que vender armas, experimentar estas armas que están en stock, que están viejas ya, hay que venderlas y ya empezar a fabricar de nuevo, que es un negocio. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Siria? Antes del conflicto, casi un año, he ido con unos amigos de aquí, de Canarias. ¿Y ya notaba el ambiente? ¿No? Todo lo contrario, ¿no? Una convivencia total y absoluta, que nunca hubo ahí una diferencia entre un cristiano maometano, chiita o sunita. Esto no existía en Siria para nada, vivía todo el mundo en armonía. Pero pasó lo que pasó y han tocado esta fibra sensible de la gente y han metido la religión en el medio, y el desastre que estamos viviendo ahora. Estamos viendo imágenes y nos llamaba la atención cuando vemos a las millones de personas, ¿no? de los refugiados, Maravilla, personas que las veíamos y dicen, bueno, ¿qué puedo ser yo? Es que puedo ser yo con mi hijo saliendo del país, ¿no?
Sí, claro, y es muy inquietante, es una incertidumbre es brutal, diría, porque efectivamente cómo será el ambiente, ¿no? La presión, lo que puede pasar, sobre todo lo que puede pasar le puede pasar a tus hijos, que coges todo y te vas. Es decir, que... ¿Qué papel juega aquí el Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico hacia 2011 hay dentro de esa facción de rebeldes, lo que llama Occidente rebeldes, ¿no? Enfrentados al gobierno sirio, ahí pues yo creo que hay un aprovechamiento, se aprovecha la situación y hay miembros de ese Estado Islámico o incluso gente que está a lo mejor no tan vertebrada, ¿no? Sino que bueno, se asocia al Estado Islámico, al Daesh o como lo queramos llamar, ¿no? Según la sigla, y aprovechan y se unen a ese grupo rebelde. De todos modos, hay muchísimas facciones. Parece ser que ahí no lo conocemos bien tampoco. Y hay al final no hay un líder, no hay una persona visible, ¿no? No. ¿Qué digas, pues? No. Hay varias facciones. Hay el Consejo Nacional Sirio en 2011 se estableció en Estambul, tenía oficina en Estambul, enfrentado, ¿no? Al gobierno de Siria. Y esos grupos rebeldes están muy fraccionados, enfrentados entre sí, se matan entre ellos también, matan a los demás, es decir, que tampoco hay no está claro, no hay una cabeza visible, ni siquiera un país que respalde o que digamos, bueno, una nación que diga, bueno, representamos a esta nación. No, es una cosa muy difusa y es lo que quizás nos provoca más incertidumbre, ¿no? ¿Y cuál podría ser la solución a este conflicto? Hombre, yo solución la veo muy difícil. Y luego, para crear un Estado islámico, lo que sea, hace falta mucho dinero, muchas armas. Alguien tiene que pagar esto. Esta gente no tenía un céntimo para nada. Entonces hay 3, 4 países detrás de esto, alguna de las potencias mundiales que está detrás también, y hay un nuevo orden en el mundo, y todo esto es el aperitivo para ver cómo luego van a dividir Siria seguramente, van a crear un Estado kurdo y luego lo que pierde Turquía por un lado lo coge de Siria. Tal, hay un plan trazado totalmente y todo esto son aperitivos para llegar luego al plato principal que está ya decidido y están trabajando ya con una idea muy preconcebida de antes y alguien está poniendo mucho dinero para que esto pueda continuar así. ¿Y sus amigos y la familia suya en Siria al final que han hecho se han ido también del país? Hay muchos que quieren salir, unos pueden, otros no pueden. Nosotros que tenemos muchos familiares ahí, pues como a España es difícil traerles aquí por el tema del papeleo y como tenemos negocios en África, pues tenemos 34 personas en África que están trabajando con nosotros. Incluso hemos celebrado un matrimonio hace poco entre 2 novios porque no podían casarse aquí, ya se han casado en Senegal y ahora viven en Senegal y están trabajando con nosotros en Senegal, en Mauritania, en Gabón, pues en varios países, y estamos también abiertos a seguir trayendo gente de allá para ayudarles dentro de nuestras posibilidades. Sí, porque al final, bueno, aunque sea usted está aquí, pues, ha logrado hacer su vida en España, en las Islas Canarias, y es su manera de colaborar y de ayudar con sus compañeros. La vida mía y la vida de 1.500 familias que tengo trabajando conmigo, que es una responsabilidad muy grande y que tengo que seguir ahí luchando por mí y por ellos también. Bueno, Maravillas, ¿cómo podemos analizar lo último que acaba de ocurrir? Son esos ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos en la zona bajo el control del Estado Islámico. Ha dejado 54 muertos. Pues hace unos días también Estados Unidos decidía bombardear la base desde donde supuestamente se han lanzado pues esos ataques químicos a la población. Ataques químicos que por otro lado el régimen sirio dice, al-Bashar dice que no, que eso es un invento de Occidente, que ellos no fueron quienes atacaron. Al final no queda claro la información que nos está llegando. ¿Qué información es? No nos queda claro qué es lo que está pasando realmente. No está claro en absoluto, porque desde luego hay muchas interpretaciones, no hay una única verdad, y entonces los datos que nos llegan y los elementos que nos llegan son también contextuales, es decir, no tenemos una relación de datos, es como, bueno, lo que estamos viviendo, la famosa era post factum, ¿no? Que no es tan importante en la actualidad. Para los gobiernos, ¿no? Para la inteligencia, ¿no? En general no es tan importante lo que ocurre, sino cómo se narra
lo que ocurre. ¿Y por qué crees que Estados Unidos se mete? Yo creo que es una demostración de fuerza del nuevo presidente Trump. Él ha necesitado muy probablemente decir, no, yo tengo que dar un golpe en la mesa para que Rusia, que es aliado, bueno, Rusia protege, ¿no?, al régimen sirio, para que una demostración de fuerza y de que aquí estoy yo. María Aguiar, Hamida Achi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias. Ustedes, gracias.